Hola compañeros, un gusto saludarlos. El día de hoy hablaremos de las sociedades mercantiles y algunos ejemplos de empresas que están constituidas en México. Si bien sabemos, las sociedades mercantiles son aquellas organizaciones a través de las cuales se pueden llevar a cabo actividades comerciales. El Código del Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles se encargan de regular desde su constitución, así como de su actividad comercial. En primer lugar, tenemos las de sociedad en nombre colectivo, SNC. En este tipo de sociedad todos los socios responden de modo subsidiario y limitada, así como solidariamente las obligaciones, razones y su razón social se conforman con el nombre de uno o más socios. Sus principales características son que los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género de la sociedad. No se establece un monto mínimo de capital. Los socios no pueden ceder los derechos a otras personas sin que los aprueben la cesión de derechos. En caso de no existir un administrador designado, todos los socios participan en la administración de la sociedad. Como ejemplo tenemos Caja La Guadalupana SC. La siguiente sociedad es en comandita simple, SC o SCA. Se compone de dos clases de socios, los que responden de modo subsidiario, solidario e limitado a las obligaciones sociales, comanditarios, y los que solo se obligan al monto de su aportación, comanditados. Sus principales características son la razón social. El nombre del negocio debe estar conformado por el nombre de uno de los comanditarios. Debe contener al final de la razón social la abreviatura para diferenciar el tipo de sociedad conformada. No establece un capital social mínimo. Su duración es indefinida. Los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género y la aportación de los socios puede ser en bienes o en industria. Como ejemplo tenemos a Cobre y Bronce de SNC. Después tenemos lo que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL o SL. Se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables y son indivisibles. Como principales características tenemos que la razón social está compuesta por el nombre de uno o varios socios. Debe contener la abreviatura al final de la razón social. Si no contiene la abreviatura, no será considerada como sociedad de responsabilidad limitada y las partes sociales podrán ser de valor y categoría desigual. Como ejemplo tenemos a MAVE de México, SDRL de CB. Como sociedad anónima SA, este tipo de sociedad es la que comúnmente se utiliza, en la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socio cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sus principales características son capital representado por accionistas. Los socios están obligados al pago de sus acciones. La responsabilidad de los socios es únicamente hasta por el monto de sus acciones y en sus estatutos pueden establecer pactos que regulen la circulación de acciones así como los derechos de los socios. Como ejemplo tenemos a Bimbo SADCB. Como lo indica el concepto de la sociedad anónima, Bimbo se fundó con un gran número de socios, 7 para ser precisos, con carácter mercantil, dedicados a la venta de productos alimenticios, cuyo capital está dividido en acciones entre los 7 participantes. Limitar la responsabilidad de los accionistas. La siguiente sociedad es en comandita por acciones, SCA. Es la que se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Este tipo de sociedad se caracteriza por se integra por los nombres o apellidos de socios. En caso de no aparecer todos, se deberá añadir la palabra compañía u otra similar. Los socios comanditarios responden de modo subsidiario. Las acciones no se pueden ceder si no es por un acuerdo del 100% de los comanditados y 2/3 de los comanditarios. El socio no debe dedicarse al mismo negocio objeto de la sociedad. Como ejemplo tenemos Bader de México, SNC por SADCB. Y tenemos la sociedad cooperativa SC. La ley las conoce como sociedades mercantiles, pero estas se rigen por otra norma que es la Ley General de Sociedades Cooperativas y a su vez se encuentran integradas por personas físicas con base en intereses comunes, quienes se basan en los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua.
Sus principales características son que se podrá agrupar libremente en federaciones, uniones, en cualquier otra figura asociativa. No establece capital social mínimo y su capital social se divide en certificados de aportación. Como ejemplo tenemos a Cooperativa La Cruz Azul SCL. La Cooperativa La Cruz Azul es una sociedad bajo el régimen de responsabilidad limitada, cuya naturaleza jurídica corresponde a una forma de organización social integrada por personas físicas. Se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último tenemos la Sociedad por Acciones Simplificadas SAC. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Sus características son las que pueden constituir una o más personas quienes pagarán por sus acciones. Al menos uno de los accionistas deberá contar con la autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía. Los ingresos totales anuales de una sociedad por acción simplificada no podrán rebasar de 5 millones de pesos y todos los accionistas deberán contar con un certificado de firma electrónica avanzada. Como ejemplo tenemos a Compañía de Galletas Noel SAC. Esta empresa fue constituida como sociedad por acciones simplificadas y se dedica a la elaboración de otros productos. Bueno, pues compañeros, de mi parte es todo. Espero la información brindada haya sido de su ayuda. Nos vemos hasta la próxima.